hoy el último mensaje de nuestra serie en el tema de la iglesia. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de la naturaleza de la iglesia con diferentes términos, diferentes nombres? Hemos hablado de las funciones de la iglesia, de la organización de la iglesia, del gobierno, del liderazgo de la iglesia. Hemos hablado de la disciplina de la iglesia, hemos hablado de la doctrina de la iglesia. Así que hemos hablado de distintos aspectos que tienen que ver con la vida y la obra de la iglesia. Y hoy vamos a terminar esta serie, hermanos, leyendo un texto y tocando el tema de la esperanza de la iglesia. La esperanza de la iglesia. Capítulo 1 de la carta a los Efesios, partimos de este versículo para tomar nuestro tema de hoy. Efesios capítulo 1 y el verso 18. Vamos a leer el 17 y 18 y nuestro mensaje, el tema del mensaje está basado en el verso 18. Así que nos ponemos de pies, mis hermanos, y vamos a leer esta porción y vamos a mirar hoy, en este último mensaje de esta serie, la esperanza de la iglesia. Efesios capítulo 1, verso 18, vamos a leer el 17 también para tomar el sentido. Pablo está orando por la iglesia y él está pidiendo y orando para que, verso 17, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Vamos a leer el versículo 18 de nuevo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por la palabra que hemos leído. Ministra nuestros corazones, como este pasaje dice, alumbra el entendimiento nuestro para entender la esperanza, para amarla y abrazarla, abrazándonos a Jesucristo todos los días, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Mientras hay vida hay esperanza, dice un refrán. Para poner de relieve que mientras vivimos siempre hay posibilidades diferentes. Sin embargo, alguien ha dicho que el refrán podría decirse al revés. Mientras hay esperanza hay vida. Señalando que en efecto la esperanza es una gran motivación para emprender cosas en la vida. De hecho, cuando la gente pierde la esperanza, puede incluso perder el deseo de vivir. Algunos estudiosos de la conducta han hablado y señalado y definido la depresión justamente como desesperanza aprendida, es decir, el que está bajo una situación de depresión a menudo ha perdido la esperanza. Y se sabe, por ejemplo, que durante las terribles y críticas etapas de la Segunda Guerra Mundial, muchos recluidos, especialmente en los campos de concentración que los nazis organizaron en contra de los judíos, muchos de estos prisioneros que habían perdido toda esperanza de vivir, se lanzaban contra las alambradas electrificadas
para terminar ya de una vez y por todas ese drama sin mayores sufrimientos. Así que mucha gente efectivamente vive sin esperanza, pero no solamente en términos internos, en términos, si podemos llamarlos subjetivos, personales, esa esperanza personal, pero hay mucha gente que no tiene esperanza en términos objetivos, en términos de lo que la palabra de Dios habla de la esperanza. Por ejemplo, la Biblia dice que hay quienes viven ajenos a los pactos de Dios, a la palabra de Dios, que hay quienes viven sin Dios y sin Cristo, y dice, y sin esperanza en el mundo. De manera que la gente que está sin Dios y que está sin Cristo está al mismo tiempo sin esperanza, porque se hallan fuera precisamente del ámbito de aquel que es la fuente de toda esperanza. Sin embargo, los creyentes en Cristo son un pueblo, son una comunidad de esperanza. Los creyentes tienen esperanza. La iglesia de Cristo tiene esperanza. En este pasaje, el apóstol Pablo habla acerca de la esperanza, la menciona, y para él es tan importante el asunto que él está orando. Él ora para que la iglesia, para que los creyentes sean alumbrados, que su entendimiento sea iluminado de forma tal que ellos puedan entender la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Y en el día de hoy, hermanos, vamos a tratar de este asunto. Vamos a tratar acerca de esa esperanza y que, como dice la oración de Pablo, que Dios nos ilumine, que Dios nos aliente a entender claramente esa esperanza. Así que les invito a pensar en este tema y pensemos primero que nada, ¿cuál es el fundamento de nuestra esperanza? ¿Sobre dónde, sobre qué está fundada nuestra esperanza? Y tenemos que decir que nuestra esperanza está fundada en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. La Escritura Sagrada dice en Romanos capítulo 15, verso 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es decir, la palabra de Dios, las Escrituras Sagradas, nos infunden consuelo, nos infunden fortaleza, nos infunden consolación y por lo tanto nos infunden esperanza. La esperanza nuestra está fundada en la palabra de Dios que es viva y eficaz, la palabra de Dios que es verdadera, la palabra de Dios que es fiel y que hará aquello que Dios dice que hará. Me gusta mucho la traducción que se usa en este versículo, en la traducción, la Nueva Traducción Viviente. En ese verso dice la Nueva Traducción Viviente, tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras, dice la traducción, y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Las Escrituras, dice el pasaje, y en esta traducción, nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos que se cumplan las promesas de Dios. Nuestra esperanza está fundada en la palabra de Dios, la palabra fiel de Dios, la palabra verdadera de Dios, la palabra viva y eficaz de Dios. Por lo tanto, usted y yo haremos bien en abrazarnos a esa palabra, en buscar y ver en esa palabra esa esperanza que nos da la Escritura Sagrada. Pero nuestra esperanza está fundada además y sobre todo en la obra de Jesucristo. Nuestra esperanza está fundada en la obra de Jesucristo. El apóstol Pablo, escribiendo su primera carta a Timoteo en el capítulo 1, versículo 1, llama a Cristo nuestra esperanza. Él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Jesucristo es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está basada
en Jesucristo. Nuestra esperanza está fundada en la persona y en la obra de Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, Pablo dice en el verso número 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro, del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, atención, y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra esperanza, hermanos, está basada en Cristo. Está basada en la obra de Cristo en la cruz del Calvario y sobre todas las cosas está basada en el poder de la resurrección de Jesucristo. Pedro, escribiendo en su primera carta, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nosotros adoramos a un Cristo que salva, a un Cristo que vive, y porque Él vive, Él nos da esperanza y certidumbre. Nuestra esperanza está basada en Cristo, en la obra completa de Cristo en la cruz del Calvario y en el poder de su resurrección. Si usted todavía no tiene a Cristo en el corazón, entonces no tiene esperanza. Necesita encontrar la esperanza que se halla en Cristo. Pero nuestra esperanza está también basada en la acción del Espíritu Santo en nuestro corazón. La Biblia dice en el capítulo 15, verso 13 de la carta a Romanos, capítulo 15, verso 13, dice la Biblia: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Lo que hace real la esperanza en el corazón del creyente es el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que infunde con su acción espiritual en el corazón esa esperanza. Es el Espíritu Santo el que despierta en nuestro corazón la fe en Cristo, que despierta en nuestro corazón la confianza en la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que despierta en el corazón la esperanza en la obra y en la vida de Jesucristo. Pablo lo menciona una vez más en la carta a los Gálatas, capítulo 5, en el verso 5, dice la Escritura: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. El Espíritu Santo es el que acciona en nuestro corazón para despertar nuestra esperanza. Nuestra esperanza se basa en la palabra poderosa de Dios. Nuestra esperanza se basa en la obra completa de Cristo en la cruz. Nuestra esperanza se basa en la obra, en la acción del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por eso somos un pueblo de esperanza, porque nuestra esperanza se basa en la acción del Trino Dios en nuestras vidas. Si usted todavía no tiene esta experiencia, necesita encontrarse con Cristo para que en Cristo reciba la verdadera esperanza. Pero en segundo término, consideremos no solamente el fundamento de nuestra esperanza, sino el contenido de nuestra esperanza. Es decir, ¿en qué consiste en último análisis nuestra esperanza? ¿Cuál es exactamente nuestra esperanza? Bueno, nuestra esperanza es la salvación que Dios nos ofrece en Cristo. Tal como leímos en estos versículos que se citan acerca de la esperanza, la Biblia habla abundantemente sobre la esperanza, pero hay en particular un texto que me gustaría mencionar en el capítulo 1 de la carta de Pablo a Tito. En ese pasaje, capítulo 1 de la carta de Pablo a Tito, él está hablando acerca de la esperanza y dice en los versos 1 y 2: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Atención, en la esperanza de la vida eterna. Es decir, Pablo está hablando aquí de la esperanza, y él habla de la esperanza en la vida eterna. En Romanos capítulo 5,
Pablo relaciona la esperanza con la justificación, o sea, con el hecho de que Dios nos justifica, de que Dios nos perdona. Dice que tenemos entrada a esta gracia por la cual tenemos esperanza a través de la fe en Jesucristo. Nuestra esperanza es la salvación que Dios nos ofrece. Nuestra esperanza es el perdón de nuestros pecados. Nuestra esperanza es que Cristo nos justifica por su gracia. Nuestra esperanza es que Cristo nos transforma por su gracia. Nuestra esperanza es que Cristo vive en nuestros corazones. Nuestra esperanza es la salvación de Jesucristo. Pero además, nuestra esperanza es la esperanza de la gloria de Cristo. O sea, la esperanza de participar algún día en la gloria de Dios, en la gloria de Cristo, allá en la presencia del Señor. Pablo habla de eso en varias de sus cartas, tal vez una de las más conocidas. Referencias a esa gloria futura en la presencia de Dios, sea el texto de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 en adelante. El apóstol dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, los otros, los que no tienen esperanza. Porque si creemos, atención a esto, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, atención, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pablo está diciendo: mira, no se angustien pensando en el destino acerca de los que han muerto en Cristo, porque ya están en la presencia de Dios. Un día el Señor los va a traer, allá están en la presencia de Dios. Un día Dios los va a traer. Esa es nuestra esperanza. Nosotros no somos como los demás que no tienen esperanza. Nuestra esperanza está en la seguridad, en la certidumbre de nuestra participación en la gloria eterna de Jesucristo. La gloria eterna de Jesucristo. Es interesante que Pedro, hablando ahora de ese pasaje que mencionamos hace un rato, en Primera de Pedro, es interesante que el apóstol Pedro, hablando acerca de la esperanza, vincula la esperanza con la herencia que el creyente va a recibir, la herencia eterna en los cielos. Leemos el pasaje de nuevo, fíjense en lo que dice el pasaje. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es decir, nuestra esperanza está vinculada con la herencia que tenemos. La herencia que tenemos en los cielos. Una herencia que no puede ser contaminada, que no puede ser marchitada, que no puede ser destruida, que está asegurada por el poder de Dios en la presencia del Señor. Cuando un creyente muere, lo que pasa es que esa esperanza entonces se convierte en realidad, porque el creyente pasa a la presencia de Dios. Hay algunas personas que sostienen que los creyentes, cuando mueren, se quedan durmiendo en la tumba, o sea, que el cuerpo y el alma se quedan durmiendo en la tumba. Y algunos creyentes se confunden con esta enseñanza, que es característica de un grupo determinado o de dos grupos determinados de personas, pero yo le llamo a eso, a ese tipo de cosas, una esperanza trunca, o sea, una esperanza partida por la mitad. Porque la verdadera esperanza del creyente está en el hecho de que cuando el creyente muere, va a la presencia de Dios en el acto mismo de la muerte. El cuerpo reposa en la tumba, pero su alma, su espíritu, como querramos llamarle, va a la presencia de Dios. No se queda durmiendo, como sostienen algunas personas. Este mismo pasaje que acabamos de leer
de Tesalonicenses, donde Pablo habla de los que duermen. Por cierto, ¿por qué razón Pablo entonces utiliza el término dormir? Bueno, porque la muerte semeja a un sueño, lo está usando el término en forma comparativa, metafórica. La muerte parece un sueño, ¿no? Cuando yo vi el cadáver de mi mamá, hace hoy justamente 11 años, hoy mi mamá cumple 11 años de muerta y el papá de Ketty, mi suegro, cumple hoy 16 años de muerto. Ambos murieron el mismo día, 3 de marzo, con una diferencia de 5 años. Tremenda coincidencia, ¿no? Bueno, pero cuando yo vi el cadáver de mi mamá, y como yo la vi tantas veces durmiendo, parecía que estaba durmiendo. Parecía que estaba durmiendo. Bueno, pero estaba durmiendo el sueño eterno, ¿verdad? La muerte. Pero yo sé que ese cuerpo que estaba allí muerto era su cuerpo porque su alma había ascendido a la presencia de Dios. El mismo pasaje que estamos leyendo de Tesalonicenses. Fíjense en una cosa interesante, que Pablo usa el término morir, ¿no? Dormir, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Atención a esto ahora. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Quiere decir que si Él los va a traer es porque están con Él, ¿verdad? ¿O no es así? Él los va a traer. Si Él los va a traer, quiere decir que los va a traer porque están con Él. Su cuerpo está dormido, su cuerpo está en la tumba, pero están con Él. Y cuando Cristo venga, van a venir con Él. Eso es lo que dice el pasaje. Pablo habla de eso también en 2 de Corintios, capítulo 5, donde dice el apóstol que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo, se deshiciere, tenemos allá un edificio, una casa no hecha de manos. Si nosotros quisiéramos, dice Pablo, ser revestidos con esa habitación. Y dice Pablo, miren lo que dice, en el capítulo 5 de 2 de Corintios, dice el apóstol: así que vivimos, versículo 6, siempre, y sabiendo que entre tanto, atención, entre tanto que estamos en el cuerpo, aquí, en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, versículo 8, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. ¿Qué es lo que significa estar ausente del cuerpo? Morir, estar fuera del cuerpo. Estar ausentes del cuerpo, y cuando estamos ausentes del cuerpo, estamos presentes del Señor. La enseñanza es muy clara, Filipenses capítulo 1, Pablo dice: yo estoy puesto en estrecho, estoy como presionado, y quisiera quedarme aquí por causa de la obra, quisiera quedarme aquí, pero también quisiera estar con Cristo, que es mucho mejor. Si Pablo pensaba que cuando él muriera, iba a estar con Cristo, no iba a estar durmiendo, iba a estar con Cristo. Y por cierto, un versículo más que rebate la falsa enseñanza que los adventistas tienen en este punto, es lo que dice Apocalipsis capítulo 6. Fíjense qué cosa más interesante. Versículo 9 en adelante. Cuando abrió el quinto sello, atención a esto, cuando abrió el quinto sello, dice Juan, vi bajo el altar, está en la presencia de Dios, el altar, las almas de los que habían sido muertos. O sea, él vio las almas de los que habían sido muertos. Los cuerpos están muertos, pero él ve las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra y el testimonio. Y esas almas clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Versículo 11, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se cumpliera el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Se les dieron vestiduras blancas. En la Biblia, cuando se le da vestiduras blancas a alguien, especialmente en el Apocalipsis, eso está hablando de esa justificación, de esa salvación. Es decir, se les vistió de salvación
a esas almas. Y esas almas están allí, en la presencia de Dios, y están hablando con Dios y preguntándole a Dios que hasta cuándo, que cuándo va a ser la hora. Lo que quiere decir que no están durmiendo, están en la presencia de Dios. Nuestra esperanza es participar en la gloria eterna del Señor. ¿Tienes tú esa esperanza? ¿Tienes tú esa seguridad? ¿Tienes tú esa certidumbre? Si no estás en Cristo, entonces no tienen esperanza, pero si estás en Cristo puedes tener esa esperanza en el día de hoy. Nuestra esperanza, además, vinculado con todo esto, está en la segunda venida de Cristo. Con certeza, cada vez que la Biblia habla de la esperanza cristiana, casi siempre se refiere a la segunda venida de Cristo. Hay abundantes textos en el Nuevo Testamento acerca de esta gran verdad. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 1, dice la palabra de Dios en el versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando, atención, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la Biblia usa el término manifestación, está hablando de la aparición, de la segunda venida de Cristo. Hablando en la carta a los Filipenses, Pablo dice, capítulo 3, verso 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos, o sea, nuestra esperanza, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Nuestra esperanza está puesta en la segunda venida de Jesucristo. La carta a Tito, capítulo 2, el apóstol dice en el verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestra esperanza está puesta en la salvación que el Señor nos ofrece. Nuestra esperanza está colocada en la gloria en la que vamos a participar. Nuestra esperanza está puesta en la segunda venida de Cristo, en donde nuestros cuerpos serán redimidos. Nuestra esperanza está colocada en la participación en el reino eterno y final acerca del reino de Dios cuando Cristo vuelva. Segunda de Pedro, capítulo 3, dice la Biblia, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo y deshechos serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. En el verso 12 dice, esperándoos y apresurándoos para la venida del día de Dios, en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esa es la esperanza. En último análisis, esa es la esperanza cristiana, que participaremos en un universo renovado, un universo redimido, en una tierra nueva, donde, como dice la Biblia, mora la justicia. Participaremos en ese reino eterno, el reino eterno de Dios. Nosotros esperamos, según su promesa, el cumplimiento de esa verdad. Nuestra esperanza está en la participación en ese reino eterno y glorioso cuando Cristo vuelva y establezca finalmente el reino eterno que ha prometido. Es la esperanza de los creyentes, es la esperanza de cada uno de los hijos de Dios, de los que ha creído en Jesucristo. Esa es la esperanza. Y te pregunto entonces, ¿tienes tú esa esperanza? Si Cristo viniera ahora, en esta mañana, mientras estamos aquí hablando, ¿tú crees que tú irías a la presencia de Dios? ¿Esa seguridad está basada ¿qué? ¿En una seguridad real o en una presunción? Una seguridad real en Cristo.
Si estamos arrepentidos de nuestros pecados, si hemos creído en Jesús, podemos confiar en esa verdad. Pero si acaso eso no ha pasado en tu vida, si solo lo que tú eres es evangélico, si lo único que tú eres es bautista, si tú nada más eres pentecostal o católico o metodista, pero si no tienes a Cristo en el corazón, entonces no importa lo que seas, ni el apellido que tengas, entonces no tienes esperanza. Necesitas a Cristo, necesitas decirle a Jesús: perdóname de mis pecados, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Si Cristo viniera ahora, podrías ir al cielo. O si tú vas ahora y pasas a la muerte, irías al cielo. La esperanza cristiana está basada en la obra de Cristo y es nuestra esperanza participar en ese glorioso y eterno reino de Dios. Finalmente, hermanos, consideremos el efecto que tiene en nosotros la esperanza de la iglesia, la esperanza cristiana. ¿Qué es lo que produce en nosotros esa esperanza? Bueno, esa esperanza gloriosa, bendita y segura, produce en nosotros, en primer término, gozo. Romanos capítulo 12, versículo 12, dice la Biblia: gozosos en la esperanza. Todo creyente que tiene esta esperanza, como ha de tenerla todo creyente, entonces tiene gozo en su corazón. No es un gozo ficticio, no es, escúchame bien, una pose estudiada, ni es tampoco simplemente un momento de alegría como el que se puede conseguir en una fiesta, en una discoteca, etcétera. Más bien es un sentido interior, hermanos, de satisfacción, un sentido interior de felicidad que está allí en el corazón del creyente. Es el gozo, gozosos en la esperanza. Cuando usted tiene a Cristo, tiene gozo, porque tiene el gozo que el Espíritu Santo le produce, tiene el gozo que le da la certidumbre de la salvación, el perdón de sus pecados y la seguridad de participar en la eterna gloria de Dios. En esta misma carta, capítulo 15, verso 13, ya hemos leído ese versículo, dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo. Claro, el Dios de esperanza nos da gozo, os llene de todo gozo y de paz en Él creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios, que es la fuente de la esperanza, nos da gozo en el corazón, un sentido de felicidad, aunque usted no se esté riendo todo el día, ¿verdad? Porque no necesariamente, ¿no? Hay veces que no nos vamos a reír o no estamos riéndonos todo el día, pero hay un sentido de gozo en el corazón interior. A pesar de circunstancias adversas, a pesar de problemas, pero hay un sentido de gozo interior, de satisfacción, de felicidad, que no te la da nada en el mundo, solo Jesucristo, la presencia de Cristo, la esperanza de Cristo, la seguridad en Jesucristo. Gloria a su nombre. Esperanza nos da gozo en el Señor. Además, la esperanza nos estimula a vivir una vida santa. La esperanza del creyente nos anima a vivir una vida que agrade a Dios. El creyente que tiene esa seguridad y esa certidumbre y esa esperanza de un día participar en la gloria de Jesucristo, desea vivir una vida que agrade a Dios, desea vivir una vida que complazca al Señor, no para ganarse la salvación, porque ya la salvación está ganada, no por tu obra ni por mis obras, sino por la obra de Cristo, por la sangre de Cristo. Así que no nos comportamos debidamente, simplemente o solo o de ninguna manera para ganarnos la salvación, porque ya la tenemos, pero vivimos ahora para agradar a aquel que nos ha salvado, para complacer a aquel que nos ha redimido. Queremos vivir una vida que le agrade a Dios,
queremos vivir una vida santificada. Dice la Biblia en Primera de Juan, lea conmigo capítulo 3, vamos a leer los 3 versículos que hay ahí, 1 al 3, Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, atención, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Él venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo, dice la Biblia, todo el que tiene esta esperanza se purifica como Él es puro. Es decir, la esperanza cristiana nos anima a vivir una vida de rectitud, una vida de pureza, una vida de amor, una vida que agrade a Dios dentro de la visión y los parámetros y la enseñanza de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo. Cuando usted es un creyente verdadero y tiene esta gloriosa esperanza, usted quiere vivir para aquel que le ha salvado, usted quiere vivir para aquel que le ha redimido, usted quiere vivir como Dios le llama a vivir, quiere purificarse, como dice la Escritura, a sí mismo. Y esto no significa que no tenga pecado, porque el pecado todavía permanece en nosotros. Y es importante que lo entendamos y lo reconozcamos. Lea por favor el artículo que escribí en el boletín. Es importante que el creyente sepa que efectivamente debe detectar sus pecados. Y decía en el boletín que mientras más cerca está un creyente de Dios, más consciente está de su pecado. Aquel creyente que no está, o aquella persona que no está consciente de su pecado, entonces es porque está muy lejos de Dios. Usted tiene que estar consciente de su pecado. Mientras más cerca está de Dios, más consciente está de su pecado. Vea lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 6. Isaías, en la presencia de Dios, se da cuenta de su propia condición. Quiere decir que no quiere decir esto que somos impecables. No, más bien quiere decir que reconociendo nuestros pecados, nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor y todos los días buscamos su presencia y su gracia para caminar de acuerdo con su voluntad, para purificarnos, como dice la Biblia, por la sangre de Cristo, para purificarnos por la acción del Espíritu Santo en nuestro corazón. La esperanza cristiana, entonces, nos anima a vivir vidas santas. Y por último, la esperanza cristiana nos estimula a servirle al Señor, o sea, a emplear nuestra vida para el servicio del Señor. Porque nada, hermanos, nada vale más la pena que tu vida sea útil a la causa de Jesucristo. Y escúchame bien, ahí en el trabajo tuyo tú puedes ser útil a la causa de Cristo. Alguien me decía yo esto mismo esta mañana, y una hermana pues al final del servicio me dijo: hermano, yo no puedo participar mucho en las actividades de la iglesia por mi trabajo. Yo le dije a ella que ella podía orar por lo menos, ¿verdad? Pero en realidad cuando yo estoy diciendo que usted sirva a la causa de Cristo, no estoy hablando de que usted se involucre necesariamente en las actividades aquí en el templo, en los cultos, en todos los cultos, en las vigilias y en todas las cosas y en cada cosa que se haga. No es eso lo que estamos diciendo. Es que tu vida pueda ser empleada en las 8 horas de trabajo que tú tienes. Esa vida sea empleada para la gloria de Dios. ¿Cómo? Bueno, ora por tus compañeros de trabajo. Sírvele a tus compañeros de trabajo en el nombre de Cristo. Poco a poco testifícale a tus compañeros de trabajo en el nombre de Jesucristo. Si tú eres un peluquero o una peluquera, ¿cómo se llama eso? Una estilista. Si tú eres una estilista, entonces tu ministerio está allí en la cabeza de las mujeres. Háblale de Cristo a las mujeres mientras tú estás trabajando. Oiga, cuando digo esto me estoy recordando de la hermana Irma Martínez. La hermana Irma Martínez, que estuvo como miembro varios años de nuestra iglesia. Está en República Dominicana en este momento.
Bueno, la hermana Irma Martínez, cuando conoció a Jesucristo, lo que empezó a hacer fue eso. Ella no podía venir a todos los servicios, no podía ir a todas las cosas, pero estaba allí las tantas horas que trabajan las peluqueras y empezaba a hablarle de Cristo y hablarle de Cristo y hablarle de Cristo, y por lo menos tenemos el testimonio de una persona, tenemos más de una realmente, de una persona que no solamente es creyente, sino que es un creyente que sirve, que trabaja en la obra del Señor. La hermana Kendra Batista fue guiada a Cristo por su peluquera Irma Martínez. Entonces, esas 8 horas de trabajo que usted tiene allá, en la empresa, en el taxi, en la oficina, donde sea, empléelas para orar, servir, ayudar, dar muestras de un cristiano y de alguna manera ir sembrando la semilla de Cristo en el corazón de esas personas. Tenemos hermanos, por ejemplo, la hermana Josefina tiene una célula en su trabajo, en su escuela, en una escuela, hermanos. En una escuela ella tiene una célula y hay otra hermana que también tiene otro trabajo en un lugar de trabajo donde ella está y en el pasado hemos tenido al hermano Fran Reyes teniendo reuniones en el taller de mecánica donde él trabajaba. Tal vez usted no podría hacer eso, pero de alguna manera usted puede ser olor de Cristo y esperamos que sea olor de vida para vida en aquellos que están rodeándole a usted. Así que, claro que usted puede servir al reino de Dios, usted puede adelantar la causa de Cristo orando, viviendo y testificando de Cristo allí mismo en su lugar de trabajo o en sus células o entre las personas de su familia. Así que cuando uno tiene esta esperanza, uno desea servir al Señor. Jesucristo hablaba de eso en el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. Jesús dice, capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, ¿quién es, verso 45, quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. O sea, alimentando a los demás siervos. En otras palabras, sirviendo, trabajando, haciendo algo para la obra de Dios, orando, ayudando, colaborando, testificando, enseñando, aconsejando, llevando a alguien al médico, haciendo algo, qué sé yo, sirviendo al Señor a través de su propia vida, de su propio testimonio. El que tiene esta esperanza desea servir al Señor. Por eso Jesús, al final de ese pasaje del capítulo 24, viene el capítulo 25, donde están las dos historias de las parábolas de las vírgenes y la parábola de los talentos, que por lo menos una de ellas nos enseña que hay que emplear la vida en el adelanto del reino. Hay que emplear la vida en los intereses del reino de Dios y no tanto en los intereses particulares y personales, en intereses del reino de Dios. Cuando uno tiene esta esperanza, uno desea servir al Señor. Y como escribí ahí en una pequeña meditación que compartimos casi todos los días con los diferentes chats de la iglesia, al final de esa meditación escribí una frase que escuché hace tiempo y que se me quedó grabada. Y esta frase dice, si no soy yo, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Si no soy yo, ¿quién? ¿Quién lo va a hacer? Si no eres tú. Y si no es ahora, entonces ¿cuándo? No esperes un momento más favorable. Alguna gente está esperando un momento mejor, un horario mejor, un tiempo mejor, un clima mejor, una situación económica mejor, una situación familiar mejor. No esperes mejores condiciones. Ahora es el momento. Es ahora que Dios quiere que tú le sirvas. Sírvele ahora. Y déjale la situación al Señor. Que el Señor hará lo que tiene que hacer.
el que tiene esta esperanza, desea servir al Señor, involucra su vida en el Señor. Así que, en conclusión, hermanos, la Biblia sí habla del fundamento de nuestra esperanza. La Biblia sí habla del contenido de nuestra esperanza. La Biblia sí habla del resultado de nuestra esperanza. Y por eso el creyente debe vivir pendiente de esta esperanza. Me parece que en el mundo de hoy hemos perdido un poco de ese sentido de la esperanza cristiana en las iglesias. Nos hemos acomodado tanto a este mundo y a esta sociedad que la gente piensa poco en la esperanza cristiana, en el futuro cristiano, en el reino que Dios nos ofrece. Creo que es necesario que volvamos sobre nuestros pasos y pensemos en esto, pensemos en esta gloriosa esperanza, que tengamos una actitud alerta, como dice la Biblia, pero que también tengamos una actitud expectante, esperando, aguardando lo que Dios nos va a traer cuando Cristo sea manifestado. La Escritura finalmente dice en la carta del apóstol Pedro, en ese primer capítulo de esa carta hermosa, en el verso 13 dice la Biblia: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Que tengamos una actitud alerta en medio de un mundo de tantas dificultades y tribulaciones que hay. Tengamos una actitud alerta y una actitud expectante, esperando el día glorioso cuando Cristo venga y esperando lo que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Que Dios nos ayude para que así sea. Pero si todavía usted no conoce a Jesucristo, no ha recibido al Señor como Señor y Salvador, entonces hay oportunidad hoy para que le diga a Jesucristo: Señor, perdóname de mis pecados, sálvame en este día, yo me arrepiento de mis pecados, yo quiero recibirte como Señor y Salvador. Hoy tú puedes tomar esta decisión. Dice la Biblia que el que a mí viene no le echo fuera. Jesús dice: el que a mí viene no le echo fuera. Ven a Jesucristo.